Hola, buenas tardes. Qué gusto contar con ustedes. La charla toca un tópico relevante en el ámbito jurídico y económico de México. Gracias a los alumnos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey por su interés y su compromiso. Primero, me quiero atrever a compartir con ustedes una idea de Mariano Azuela contenida en su obra La Marchanta. Hay que labrar la tierra como quien muele oro, no para sacar la codicia, sino para alzar al pueblo. Esta frase recuerda cómo en México la tierra ha sido históricamente tanto una fuente de riqueza como un escenario de conflicto y de transformación. Desde los tiempos del virreinato, el campo y la minería han impulsado el crecimiento económico y el desarrollo de nuestras comunidades. Y aún hoy, esa relación sigue vigente, demandando un balance entre las leyes que regulan la minería y aquellas que protegen los derechos agrarios. Para profundizar este tema, contamos con el honor de presentar al maestro Ángel Diego Gómez Olmos, quien se ha desempeñado en el sector minero desde distintos ámbitos y roles estratégicos. Es director general de Minas de la Secretaría de Economía. El maestro Gómez Olmos ha sido pieza clave en la regulación y en la supervisión de la industria minera nacional, además de prestar consultoría a importantes compañías del sector, incluyendo a la mayor empresa productora de sal en el mundo. Actualmente, asesora el Fideicomiso de Fomento Minero, institución financiera cuyo propósito es impulsar el desarrollo del sector, colaborando estrechamente con su dirección, lo mismo que en el área operativa. Además, el maestro Gómez Olmos es un apasionado profesor de Derecho, impartiendo materias como contratos mercantiles, derechos internacionales, derechos humanos en instituciones tan destacadas como la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. Como ustedes, nuestro ponente comenzó su camino en el derecho desde las aulas, siendo egresado de la ya aludida Universidad Carlos III, donde también cursó su maestría en acceso a la abogacía y asesoría jurídica de empresas. Su formación se ha enriquecido con estudios de diplomados en instituciones de alto prestigio como Cuatro Casas, el Banco de España y la Universidad de Indiana. Su vasta experiencia en la minería y el derecho, en la práctica profesional como en la docencia, le otorgan una perspectiva única para abordar el tema de la ponencia, el derecho administrativo en la minería y su interacción con el derecho agrario. Sin duda, nos da una visión integral que abarca desde el plano jurídico hasta los desafíos y las regulaciones actuales. Sin más, dispongámonos entonces a escuchar al maestro Ángel Diego Gómez Olmos, quien a través de esta plataforma virtual nos compartirá su valioso conocimiento y experiencia en este tema tan relevante. Gracias. Gracias, qué gusto conocerlos, qué amplia, eh, agradable presentación. Me parece que son alumnos ustedes de tercer semestre de la carrera. Ok. Si alguien me hubiese dicho cuando yo estaba estudiando que en algún momento iba a dedicar mi vida al derecho minero, que ni siquiera es una rama del derecho reconocida como el administrativo, penal, civil, y mercantil, laboral, etcétera, o sea, nunca se lo hubiese creído. Y ahora ustedes, que son alumnos de la doctora Margarita de Derecho Agrario, pues qué gusto, porque además, gracias a la interacción que existe del derecho minero con otras ramas del derecho en general, pues bueno, podemos tocar temas bastante interesantes. Quiero primero compartirles algo curioso que a lo mejor saben, a lo mejor no saben, pero vamos a iniciar con este dato. Estoy compartiendo mi pantalla. Esta es la cartografía digamos, de Monterrey, de la zona metropolitana, San Pedro, etcétera, ¿no? Aquí está el Cerro de la Silla. Quiero enseñarles que en el Cerro de la Silla hay concesiones mineras. Concesión minera vigente, Monte Sinaí 3. Hay bastantes concesiones mineras. Pero por alguna razón,
no se puede realizar una actividad extractiva en el Cerro de la Silla. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué se les ocurre del por qué no pueden acabar con el Cerro de la Silla realizando la extracción de mineral? Porque se supone Que sea área natural protegida o sea designada como área de crecimiento urbano o algo similar. Es correcto, es una área natural protegida. Esa es la razón principal por la cual no se puede realizar actividad extractiva en el Cerro de la Silla. Pero podemos ver cómo alrededor pues existen varias concesiones. No olvidemos que el desarrollo de las principales ciudades a nivel nacional parte de la minería. Es la actividad extractiva en México, no se puede entender su historia sin considerar la minería. Las ciudades importantes como eh, Monclova, Monterrey, San Luis Potosí, Zacatecas, sin el mismo estado de Hidalgo en Pachuca, no se pueden entender sin la minería. Pachuca era tan importante al inicio de la corona que el 2% al día de hoy a nivel mundial de la plata que se comercializa salió de la mina de Pachuca en el estado de Hidalgo, de una concesión que se llama justo del mismo nombre, Pachuca. Hice esta presentación, espero no aburrirlos. Si de repente se aburren, me dicen y le damos un giro a este tema. Empezamos con la legislación minera. ¿De dónde tiene su origen? Tiene su origen en las ordenanzas de minería de Aranjuez, todavía nosotros bajo el control, bajo el mando de la corona española. Eran ordenanzas aprobadas por el rey Carlos III del 22 de mayo de 1783. Bajo ese esquema, y así empieza toda esta historia, la corona tenía la propiedad tanto del suelo como del subsuelo. ¿Qué significa eso? Que si alguien quería realizar alguna actividad extractiva, tenía que solicitar una autorización a la corona. Y en ningún momento la corona perdía ese derecho sobre la propiedad del suelo y el subsuelo, cosa que con el paso del tiempo fue cambiando y fue mutando, e incluso se abrieron nuevas vertientes de la realización de la actividad de exploración y de extracción de minerales en México. Posterior a ello, se expidió el Código de Minas, ya en 1884, bajo la creación de México, y es el siguiente antecedente en el que se eliminaba la propiedad de la corona y por el contrario, su artículo cuarto establece que la ley concede a los particulares la propiedad de las minas por tiempo ilimitado, bajo condición de trabajarlas y explotarlas. Ahí era. No existía un límite de tiempo y cualquier particular podía realizar actividad extractiva, podía tanto exploración como extracción de minerales, oro, plata, cobre, plomo, zinc, principalmente. Por ejemplo, en la zona de Nuevo León fue muy famosa en 1900 la extracción bueno, gracias a ella, la creación de la fundidora, fierro, del acero. Es la razón por la cual, pues bueno, Monterrey tiene un crecimiento importante a raíz de esa actividad de fundición y de extracción. En la Constitución de 1917, que recordemos es una constitución eh, que surge de un movimiento social, el dominio es restituido a la nación en el artículo 27 y define, fortalece el poder del Estado sobre su territorio e impide que otro poder externo o interno vulnere esa propiedad sobre la tierra. Con la reforma agraria se incluye un apartado muy importante. Se nacionalizaron los recursos naturales estratégicos que permitieron el desarrollo industrial y agrícola del país. Y se reconoce la posibilidad de ser titulares de concesiones mineras a los ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas. Aunque no sean muchos los casos, al final les voy a mostrar. Existen más o menos 20 concesiones sobre un universo de 22.900 concesiones al día de hoy, que ese número es dinámico, en torno al 10-15% tiende a cancelarse la concesión, tiende a reducirse, fraccionarse, dividirse, varias acciones que se toman en torno a ellas. Y 20 de esas 22.900 concesiones son de ejidos al día de hoy, ejidos en concesiones vigentes.
Es probable que ninguna esté en fase de explotación, pero pues vamos, o sea, el supuesto que se establece derivado de la reforma agraria se cumple. Los ejidos son titulares de concesiones mineras. Pero hay que cumplir un requisito muy importante y ahí me saltó una parte, y es que el ejido tiene que estar registrado, reconocido en el Registro Agrario Nacional. Si no, no puede ser titular de concesiones mineras, es un requisito. A partir de la crisis financiera de 1992, se reorienta la política económica y social del país, la privatización del ejido y la modificación del código minero. Se deroga el código minero y por el contrario se adopta una ley de minería, una ley minera en 1992, que al día de hoy, vestigios de esa ley minera del 92, pues nos siguen rigiendo a nivel nacional. Esa ley minera de 1992 tenía un corte más, recordemos el contexto histórico, la firma del Tratado de Libre Comercio, la parte de su negociación. Entonces, iba a favorecer más facilitar la extracción, facilitar la inversión en actividades extractivas mineras. Entonces, eso fue un detonante y un parteaguas respecto de la minería de México antes de la ley del 92 y después de la ley del 92. Con esa ley minera del 92 se establece de forma contundente que la explotación y la transformación de los minerales tendrá preferencia sobre cualquier otra forma de utilización o de puesta en valor del terreno. Es decir, si existiesen hidrocarburos, si existiese, digamos, la posibilidad de establecer algún tendido eléctrico, pues no iba a ser preferente, la preferencia la iba a tener la actividad minera. La Ley Agraria del 92, que autoriza la enajenación de los ejidos y comunidades, posibilitó las operaciones contractuales con las empresas mineras. Los ejidos podrían, en un trato, negociar con las empresas nacionales y extranjeras, estableciendo un trámite especial que debe de observarse para facilitar este tipo de transacciones. Los propios tribunales agrarios tienen competencia en la materia, particularmente cuando los ejidatarios de lotes mineros se encuentran divididos para aceptar operaciones que son realizadas por los representantes de dichos terrenos. Hasta ahí, la actividad minera en México empezaba a crecer, había un mayor interés por parte de la inversión extranjera en México. Y entre el 2000 y el 2013, hubo un aumento exponencial de concesiones. Habremos pasado de 2.000 concesiones antes del 2004 a 18.000, 20.000 concesiones en el 2013. Sí había un otorgamiento de la concesión con base a requisitos hasta cierto punto sencillos, laxos, que cualquier solicitante pudiese cumplir, pero lo cierto es que no significa el hecho de que exista una concesión minera, eso no significa que exista un proyecto minero. Eso es totalmente distinto. Una concesión minera es un documento, es este documento. Aprovechándolo, la, el- aprovechando, no puedo, a ver, es que tengo una barra hasta arriba de mi, ahí, es un, un título de concesión minera es este documento. Vamos a aprovechar que es este documento, expedido por la Secretaría de Economía, dependiendo del momento histórico, Coordinación General de Minería, Dirección General de Minas, etcétera. Este es el documento. Y en el documento, pues establece autoridad que lo otorga, el número de título, el nombre del lote, el nombre del titular, aquí lo pueden ver abajo, el lugar en donde se encuentra la concesión minera, la vigencia de la vigencia de la concesión que también es un requisito, la superficie, el fundamento, em, las coordenadas de la ubicación de la concesión y la firma de las autoridades responsables, director general de minas y el subdirector o el registrador público de minería, que son autoridades reconocidas por la ley. Bien, entonces, pues es un documento y el documento como tal no, no, no establece un daño a la superficie, al subsuelo per se. Para eso, o sea, es necesario mucho tiempo y muchos recursos.
recursos que pues prácticamente la mayoría no los tiene. Si en México estamos hablando que existen cerca de 22.900 concesiones mineras, poco más de 1.700, 2.100 concesiones son las que realmente deben de estar en fase de explotación. Es decir, de una superficie concesionada, solamente pues podríamos hablar que por debajo del 3% es lo único que está en explotación. Por lo que les comento, el hecho de que exista una concesión minera no significa que exista un proyecto minero. Luego, entre el 2000 y el 2013, la ley minera tuvo modificaciones que afectaban a la vigencia de las concesiones. Al día de, no voy a meter en este momento a cuál es el esquema actual de la concesión minera, pero entre el 2000 y el 2018, la estructura que tenía el título de concesión en el 2000 diferenciaba de si era una solicitud de una concesión minera para exploración o para explotación. Después se hace una modificación a la ley en el 2004 y se establece que solamente existirá un tipo de concesión minera y la concesión minera será de explotación. Y de alguna forma, por medio de un transitorio, esas concesiones que existían, que mencionaban, que estaban en exploración, se transformaron a explotación. Un poco un truquillo por parte del legislador, no muy bien hecho, porque pues bueno, para que eso pudiese tener alguna solidez jurídica, tendría que existir una solicitud de elevación de exploración a explotación, y muchas empresas pues, no lo hicieron. La vigencia de las concesiones también, las concesiones de exploración se otorgaban por 6 años. em, las concesiones en explotación era una vigencia mucho más amplia, y después, con esa modificación del 2004, todas las concesiones mineras se establecen con una vigencia de 50 años, prorrogables por otros 50 años. Em, las modificaciones que se realizaron en la ley en ese lapso de tiempo del 2000 al 2013 se enfocaban mucho también en temas de seguridad de las minas. No olvidemos que en el 2006, en octubre, me parece, fue el accidente de Pasta de Conchos, luego se tuvo el derrame en Nacozari. Entonces, pues, esas modificaciones que se realizaron del 2000 al 2018, vamos a decirlo, fueron enfocadas en temas de seguridad en las minas. Se realizó también una actividad intensa en la extracción de carbón, y eso derivó a su vez también en el reforzamiento por parte de la ley y del reglamento de las condiciones en las que se realizaría la extracción. En el 2014, lo que mencionamos en el 92, que se establece la actividad preferente de la minería sobre cualquier otra. En el 14, la llamada reforma energética hace a un lado la minería y dice, a ver, si existe un tendido eléctrico, si existen hidrocarburos, la actividad eléctrica como de hidrocarburos tendrá preferencia sobre la minería. Y así está todavía reconocido en algunos preceptos de la ley de minería que hoy en día nos rige. ¿Cuál es el problema? Como en muchas leyes, se establece la regulación primaria, pero no existe una regulación secundaria. Mm, Tenía el legislador que haber em, impulsado a la Secretaría de Energía a aprobar unos lineamientos y políticas en materia de preferencia de la actividad energética sobre la minería, y esos lineamientos nunca se expidieron. Vacío que favoreció a muchas solicitantes de concesiones mineras para impugnarlos e ir incluso al amparo. La siguiente reforma sustancial a la ley minera se realiza el 20 de abril de 2022, por medio de la cual se establece el litio como un mineral de utilidad pública, de uso y aprovechamiento exclusivo de la nación, a través de un organismo público descentralizado que se llama Litiomex. Esas concesiones que detonan esta publicación de causa de utilidad pública de litio, esas concesiones se encuentran en una zona que se llama Vaca de Huachi y Guasabas, en Sonora. Y pues bueno, pues ahí la autoridad del Ejecutivo estableció como una reserva minera. Vamos a verlo para que puedan tenerlo de una forma interactiva. Em, Vaca de Huachi. Esto se llama Cartomimex, es un sistema abierto al público.
eh, en donde se puede consultar la cartografía minera y saber si existe una concesión, pues desde lo más burdo, si existe una concesión debajo de mi casa en Galeana, lo más seguro es que sí, o, o bueno, o si encuentro yo mineral y quiero solicitarlo, pues bueno, pues me apegaré a los requisitos que establece la ley y solicitaré una concesión minera, así vamos a hablarlo de forma burda. Esto que ven en naranja es una reserva minera. Es la reserva minera que se determinó el año pasado, en el 2023, sobre, sobre la existencia de mineral de litio, eh, que, bueno, que es un mineral estratégico para la nación. Esta es una reserva minera. ¿Qué significa que es una reserva minera? Pues bueno, que nadie, absolutamente nadie puede solicitar una concesión en esa reserva minera. Solamente puede ser otorgada por medio de asignaciones. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una concesión y una asignación? La concesión se otorga absolutamente a cualquier persona. La asignación solamente se otorga a empresas públicas del Estado, a empresas paraestatales, a organismos públicos descentralizados. Solamente pueden ser titulares ellos a través de asignaciones mineras. Entonces, toda esta zona, nadie puede solicitar una concesión en esta reserva. Sucede pues, más o menos un poco lo mismo sobre las reservas naturales protegidas, etcétera. Bueno, volvemos a nuestra presentación. Y esa fue la reforma importante en el 2022. Por último, el 8 de mayo del 2023, el año pasado, se publica en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma que cambia absolutamente la forma en que se solicitan las concesiones. No sé si conocen de ello, pero a partir de la llegada del expresidente López Obrador en el 2010, a finales de 2018, pues fue una política del Ejecutivo Federal no expedir, no otorgar ninguna concesión minera. Y en el 8 de mayo del 2023 se establece que, bueno, se van a otorgar concesiones mineras bajo un esquema nuevo que vamos a ver más adelante. Y es una de las reformas más importantes que se han realizado en los últimos años, o más bien que afecten a la ley minera que mencionábamos del 92. Bien, ¿qué minerales son concesibles? Bueno, ¿qué minerales? Pues prácticamente pues, todos los que se mencionan en el artículo cuarto de la ley de minería el día de hoy. ¿Cuáles, y más bien vamos a hablar cuáles no son minerales concesibles? El litio, obviamente, los minerales radioactivos, que es una política reconocida en la Constitución que solamente los organismos públicos, el Estado puede realizar tanto exploración como explotación de minerales radioactivos. En México eso lo realiza el Servicio Geológico Mexicano. La sal que provenga de salinas formadas por cuencas endorreicas, es decir, aquella sal que se genera en lagos y lagunas, por ejemplo, en exportadora de sal que se encuentra en Guerrero Negro, Baja California Sur, mm, es concesible. ¿Por qué? Pues porque no es sal que se genera de cuencas endorreicas, sino que se genera por el flujo normal de las mareas en esa zona, en esa ubicación geográfica del país. El petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, y las rocas y productos de su descomposición que solo pueden utilizarse para la fabricación de materiales de la construcción. ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? O sea, ¿qué puede ser estas rocas y productos de su descomposición? ¿Alguien? ¿No? Digo, Es tengo entendido que la arena, todo lo que es arena, grava y pues ciertas rocas las usan para el cemento y para la construcción de concreto y todo eso. exactamente, Manuel, ¿verdad? Sí, Eso es, las rocas y productos que son, pues bueno, son agregados pétreos, arena, grava, tepetate, tezontle, piedra, brasa. Esos, si bien son rocas, podrían considerarse incluso minerales, son agregados pétreos. Y cuando dicen, no, es que existe un banco de mineral, una concesión de mineral de arena, existe un banco, una concesión de mineral de tezontle, de tepetate, eso no cae bajo la regulación de la ley de minería. ¿Bajo qué regulación cae eso? ¿Alguien sabe? Eso cae bajo la regulación de las autoridades locales.
las autoridades locales, el ayuntamiento, el Estado, son los que regulan la actividad extractiva de ese tipo de material. No son minerales concesibles, no se otorgan concesiones para la extracción, explotación, comercialización, producción, beneficio de esos minerales. O sea, no entran dentro de la ley minera. Bien. Ahora, ¿quién puede solicitar una concesión? Les recomiendo que de esto tomen nota. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Minería, pueden solicitar concesiones mineras los ejidos, como decía al principio, inscritos en el Registro Agrario Nacional, las comunidades agrarias, los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, y las personas de nacionalidad mexicana con capacidad. En este caso de las personas con nacionalidad mexicana con capacidad, entran tanto las personas morales o jurídicas y las personas físicas. Las personas morales o jurídicas, las sociedades deben de cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos muy importante es que una sociedad minera, no, una sociedad mercantil, una sociedad no puede ser titular de concesiones mineras si la sociedad no está inscrita en el registro público de minería. Si está inscrita, por supuesto que puede, que es un poco el supuesto que cae en los ejidos. Si es un ejido inscrito en el registro agrario nacional, por supuesto que puede ser titular de concesiones mineras, pero si no está inscrito, no podrá ser titular de concesiones mineras. ¿Y sabe la diferencia entre los ejidos y las comunidades agrarias? ¿Alguien? Lo que vimos en clase es que un ejido le Sí, otorgaron tierra y a la comunidad solo se la reconocieron. O sea, ya presuponía una tenencia. Sí, ustedes me dan clase a mí. ¿Cómo se otorgan las concesiones mineras? Bien, las concesiones mineras de conformidad con el artículo 13 de la ley minera se otorgan mediante concurso de licitación pública. Esta es una modificación reciente de la ley de la ley del 8 de mayo del 2023. Antes no se otorgaban bajo ese esquema. Antes, no sé, una persona se encontraba en la zona de Concordia, en Sinaloa, y pues bueno, pues con conocimientos de geología, iba revisando las rocas, y de repente veía una tonalidad distinta en ciertas rocas, veía otro tipo de cuarzos, y pues bueno, pues ya esa llamada de atención, ese interés, pues bueno, derivó en algún estudio geológico, y ese estudio geológico en alguna inversión en exploración, en investigación, etcétera. Y pues bueno, lo que hacían era presentaban unos planos cartográficos, una solicitud conforme a un formato, el pago de derechos por estudio y trámite de la solicitud de concesión, y se ingresaban a la subdirección de minería. Se verificaba si había otras personas que también la habían solicitado, y pues bueno, si no, pues cumpliendo los requisitos, se otorgaba la concesión mineral. Eso cambió absolutamente a partir del 8 de mayo del 2023, que, huelga decir, es una modificación a la ley minera que fue impugnada por tanto por actores privados como por parte de ciertos legisladores, y se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿cómo es ahora? Ahora es por concurso de licitación pública. Pero si en un terreno sujeto a concurso se encuentra habitado, ocupado por un pueblo, comunidad indígena o afroamericana u otro asentamiento, el ganador deberá de suscribir un convenio con la comunidad o pueblo para obtener el permiso de uso del terreno y pagar al menos el 5% de las cantidades que resulten de disminuir el resultado fiscal al que se refiere la ley de impuestos sobre la renta. Sin este convenio no puede existir concesión minera, ya que es una condición para su otorgamiento. No existe concesión minera si no hay una anuencia, si no hay una aprobación por parte de la comunidad indígena o afroamericana u otro asentamiento sobre el uso de la tierra. ¿Por qué? Porque el titular de la concesión minera, y eso es, pues bueno, pues, por los antecedentes que acabamos de ver, pueden deducir desde cuándo existe esa diferencia. em, el titular de la concesión lo es del subsuelo, más no de la superficie. La superficie es el titular del terreno. Es decir, pues bueno, pues algunos de ustedes viven en Santiago, Nuevo León, y pues resulta que alguien vio que había información importante de calizas o de yeso o de mármol y solicitan la concesión. Pues sí, efectivamente, antes de la modificación del 8 de mayo, cualquier persona podría tener una concesión en un terreno propiedad de cualquiera de ustedes.
antes de la ley del 8 de mayo. Derivado de la ley del 8 de mayo, si no existe un convenio con el titular del terreno, de la superficie, no puede existir una concesión minera. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque antes podían existir concesiones mineras en terrenos en donde no existía la anuencia por parte de los titulares de la propiedad en la existencia de esa concesión. Y, y sin ello no pueden iniciar actividades ni de exploración ni de explotación. Entonces, al final, pues forma parte de uno de los más de 22.900 concesiones que solamente son papel y que no se reflejan en un proyecto minero. No hay una actividad extractiva, no están sacando las piedritas de oro, de plata, cobre, plomo, zinc, de lo que sea, de manganeso, no hay esa actividad extractiva. ¿Por qué? Pues porque no hay una anuencia con la comunidad. Pero eso cambia mucho dependiendo de la zona en donde se haya encontrado donde exista esa intención de realizar un proyecto. Por ejemplo, los estados del norte, los ejidos, las comunidades, son muy afines a la actividad minera. Han crecido, los antecedentes los llevan a que la actividad minera es parte intrínseca de su desarrollo como pueblo, como sociedad. Sin embargo, esa consideración cambia del centro hacia el sur. Hacia el sur no existen concesiones, no una gran cantidad de concesiones mineras y las que existen son concesiones de calizas, quédense con el mapa. Vean cómo toda la parte norte hay un mundo de concesiones y luego vean cómo en la parte sur, Mérida, Cancún, pues a lo mejor existe alguna por aquí. Estas son sal, estas de aquí chiquititas son sal, pero no hay una actividad minera, es mínima. Por ejemplo, Chiapas tiene grandes yacimientos o yacimientos importantes de minerales nucleares, pero pues esos no pueden ser explorados, extraídos por empresas privadas, tiene que ser por parte del Estado. Entonces, pues no hay una eh, consideración intrínseca de la minería como parte del día a día de los pueblos que habitan el sur de México. Incluso vean cómo la parte de Puebla apenas empiezan y Puebla, yo creo que el otro día Héctor Garza les contó algunos supuestos de conflictos que existen en Puebla. A mí me tocó uno muy interesante de la comunidad era Ixtamacitlán contra Alma de Minerals. Es público, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo pueden consultar en internet, en donde dice, a ver, no puede existir una concesión minera sin antes no se hace una consulta a la comunidad en donde existiría ese proyecto. Y ahí hay un debate entre, a ver, pero es que, ¿cómo voy a tener, o sea, cómo voy a definir cuál es mi área de afectación si no he realizado actividades de exploración? Pero pues bueno, en el caso de Almaden ya tenía la información em, eh, pública en la bolsa de Toronto Stock Exchange, entonces ya sabían más o menos qué actividad iban a hacer, cuántas onzas de oro o cuántas toneladas de plata iban a extraer, y pues bueno, eso no jugó muy a favor de la empresa. Pero el supuesto es ese, o sea, no se puede acotar o no se puede definir el área de afectación si antes no realiza una actividad de exploración. Hay muchas concesiones que superan las 1.000 hectáreas, incluso en la zona de Chihuahua hay concesiones que superan a lo mejor las 45.000 hectáreas. Pero un proyecto minero se desarrolla en 11 hectáreas, no se necesita más de 11 hectáreas. O sea, el núcleo, las vetas de minerales no son tan amplias, tan extensas como de miles de hectáreas, sino que son más concretas. Entonces, pues aquí se puede ver cómo avanzamos hacia el norte y existen más concesiones, más puntitos negros, que cada una de ellas son concesiones mineras. Bien, regresamos. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, de conformidad con el artículo 13 bis, cuando un pueblo, comunidad indígena o afroamericana concurse, tendrá preferencia sobre cualquier otro solicitante. Y esto tiene sentido porque si esa comunidad, o ese pueblo o comunidad indígena,
está extendida sobre una superficie determinada, pues a su vez de ser el poseedor, el titular de la tierra, pues a su vez tiene una razón de prioridad en la solicitud del concurso de esa concesión minera. Al igual que el anterior, esta es una reforma incorporada el 8 de mayo del 2023. ¿Qué derecho otorga el ser titular de una concesión minera? Esto es muy, muy general. Confiere el derecho a realizar explotación, beneficio y aprovechamiento sobre los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la ley de minería. Em, ¿Cómo se traduce eso? Bueno, pues tú puedes ejecutar trabajos de exploración, bueno, perdón, a raíz de la ley, de la modificación del 8 de mayo, los particulares no pueden realizar actividades de exploración. La actividad de exploración está reservada única y exclusivamente al Servicio Geológico Mexicano. Antes, por supuesto que, y lo pueden deducir, si existían en el 2000 concesiones de exploración y concesiones de explotación, pues evidentemente había supuestos en donde, o la gran mayoría, en donde el mismo titular de la concesión, pues realizaba la actividad de exploración y después la explotación, en su caso, producción y beneficio de minerales. Al día de hoy, ese esquema no está permitido. Al día de hoy explora el Servicio Geológico Mexicano de forma eh, directamente o a través de un convenio celebrado con los particulares. Y una vez que realiza esta actividad de exploración, cuando sigue existiendo el interés, pues bueno, ya se lleva el concurso de la concesión minera. ¿Qué información tiene el título de concesión minera? Bueno, pues como vimos en la imagen del papelito ese que les mostré, pues eso cambia porque al día de hoy, y no hay un ejemplo, pues no se ha expedido ningún título de concesión minera derivado del 8 de mayo, pero debe tener el tipo de mineral a explotar. Esto a veces creemos que son cambios revolucionarios, pero pues en muchas ocasiones siguen antecedentes. Esto del tipo de mineral a explotar se usaba antes, o sea, antes de la modificación de la ley antes del 2004, el título de concesión minera establecía qué mineral se iba a explotar. Después, durante muchos años, hasta el 2000, hasta esta reforma, el título de concesión minera no tiene qué mineral es el que se va a explotar. A partir del 8 de mayo, debe de contener el tipo de mineral a explotar. ¿Por qué? Porque a su vez la ley del 8 de mayo establece qué minerales no se pueden explotar por parte de los particulares. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo estoy otra vez, en Galeana o en Linares y yo, pues por lo regular, me dedico a la extracción de mármol y de repente, pues, cerca de mi concesión, en otro yacimiento, empiezo a extraer y extraigo litio. El litio no lo puedo comercializar. El litio en ese momento eh, se tiene que informar a la autoridad, a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Energía. Y está esta duda porque no existe al día de hoy todavía un reglamento de esa ley del 8 de mayo del 2023. Tengo que informar que extraje litio y tengo que entregarlo. ¿Por qué? Pues porque no puede ser comercializable por parte de los particulares el litio. Y a su vez, pues también tiene un efecto fiscal. ¿Por qué? Porque pues, si yo reporto que quiero explotar, no sé, plomo o florita. Voy a explotar florita y resulta que no es florita, que es oro. Pues bueno, el oro lleva otro tipo de implicaciones fiscales, pago de derechos eh, federales, etcétera. Entonces, pues bueno, también es una forma de tener control sobre la actividad que realizan los particulares. Antes de la modificación del 8 de mayo, la vigencia de las concesiones era únicamente por 50 años, prorrogable por otros 50, más bien únicamente no, o sea, pues 100 años, ¿no? En pocas palabras. Tiempo suficiente o no para realizar la actividad de exploración y extracción, producción, beneficio de minerales. ¿Y por qué puede ser que no? Perdón. No sé si ustedes saben que en el último año y medio el precio del oro ha fluctuado de una forma favorable, se ha incrementado de una forma exponencial el precio del oro.
Pero esto depende mucho el extraer oro o no, o extraer un mineral o no, depende mucho de la estrategia de la empresa. Por ejemplo, hay Grupo México o empresas que tienen concesiones en donde existe información de cobre, pues el cobre es fluctuante y entonces hay periodos de tiempo en donde no es rentable la extracción del mineral y por lo tanto las empresas realizan una suspensión temporal de sus actividades hasta que el precio del cobre vuelva a ser atractivo para que la extracción compense la extracción, la producción, en beneficio del mineral. Por eso puede ser, porque a pesar de que 100 años suene mucho, mucho tiempo, pues a lo mejor durante esos 100 años pues no ha existido actividad extractiva por parte de la concesión, o sí, pero todavía existe información importante, etcétera. Em, pues, bueno, los supuestos de las concesiones, de qué tantos años puede ser interesante extraer, son muy variables. Por ejemplo, la concesión de Pachuca en el estado de Hidalgo, en el municipio de Pachuca, se ha extraído mineral ahí de plata desde, no estoy seguro si es 1800 o incluso desde la corona, lo que significa que es una concesión que pues, debe de llevar cerca de más de 300 años de vida en la concesión. Cuentan los ingenieros que son los principales que entran y realizan actividades de seguridad, de exploración, extracción, etcétera, de esa concesión, que esa concesión es tan grande, que tiene tantos túneles dentro que si los extendiese uno, podría llegar a la ciudad de Nueva York. O sea, son miles, por ejemplo, pueden ser cerca de 3000 kilómetros en túneles. Entonces, pues bueno, la actividad minera es muy interesante. Por último, los datos de identificación del lote y del titular de la concesión. Bien, aspectos sociales de este tema. Conforme al esquema actual de concesiones mineras, artículo 19 bis, el título de concesión se otorga una vez el ganador haya constituido contrato o convenio de ocupación temporal o constitución de servidumbre y haya exhibido copia notariada del contrato privado respectivo. Otra vez, es decir, sin la anuencia del titular de la superficie no existirá concesión minera. Y si además agregamos que existe un pueblo, una comunidad indígena, afroamericana, asentamiento, etcétera, tendrá que pagar a su vez el 5% de lo que resulte en ese cálculo del impuesto sobre la renta. El convenio de ocupación temporal o el instrumento jurídico que legitime el uso de la tierra deberá describirse en el registro público de minería. Aquí hay un supuesto muy curioso que me tocó conocer en la Dirección General de Minas. Supongamos que ustedes dicen, pues bueno, pues yo tengo información interesante de mineral de carbón en un ranchito que tenía mi abuelo en Coahuila, en Monclova. Entonces, pues dicen, pues bueno, el rancho de mi abuelo pues ubica, son 40 hectáreas, pero pues yo veo que hacia el vecino, que es un ejido, pues bueno, pues puede existir también mineral. Entonces, pues yo no voy a estar solicitando primero la concesión por la superficie del rancho de mi abuelito, sino que voy a solicitarlo lo más amplio que pueda. Esa es la lógica a veces un poco en cómo se solicitan las concesiones. Y luego se pueden hacer reducciones, etcétera, dependiendo de la concentración del yacimiento. Y entonces, pues bueno, pues, voy, me apersono con el ejido, y trato de investigar un poquito de quién es la tierra, etcétera. Pues sí, somos el ejido fulanito de tal, etcétera. Estamos registrados ante el Registro Agrario Nacional. Pues bueno, entonces se celebrará una asamblea, después eso se lleva a cabo en un instrumento notariado con fe pública y lo llevamos a inscribir al Registro Público de Minería, ¿no? Hay supuestos en donde en el 2006 una empresa llevó cerca de 27 convenios de ocupación temporal en el 2006, 2007. La autoridad no resolvió esos, esas solicitudes de ocupación temporal y se le ocurrió a la autoridad resolverlas por ahí del 2017, 2016. ¿Ustedes qué pueden, o sea, qué creen que sucedió? Pues bueno, pues las condiciones que se habían establecido en esos acuerdos con el ejido, pues cambiaron con el paso del tiempo. O sea, fue una acción tan grave por parte de la autoridad que hasta fue un tema penal
respecto de las autoridades que en ese momento estaban en la Dirección General de Minas. O sea, la dilación, la demora que la autoridad tiene en la resolución de los trámites, por supuesto que tiene consecuencias jurídicas y en muchos casos consecuencias jurídicas graves. Pues no sé, no solamente en minería, pero y también en derecho agrario existen supuestos en donde las solicitudes, pues ya las va a conocer la resolución, ni siquiera el titular, sino alguien parte de la sucesión o alguna otra persona, pues porque los tiempos, las dilaciones son excesivas, pero pues bueno, la autoridad tiene que tomar en cuenta eso, que existen consecuencias graves en esas dilaciones. Como les decía, al día de hoy no existe un reglamento a la ley del 8 de mayo, sino que el aplicable es un reglamento anterior, el cual establece en su artículo 50, un reglamento anterior que enfocado en la ley minera vamos, o sea, desde el 92, de las reformas del 2000, del 2004, del 2016, del 2017 y subsecuentes hasta el 8 de mayo del 2023. Y dice el artículo 50, ¿qué requisitos deben de cumplir esas solicitudes de ocupación temporal? El nombre del concesionario o de quien realiza los trabajos. ¿Por qué hace esta distinción el reglamento? Muchas veces el titular de la concesión no es la misma persona que realiza la actividad de exploración o de extracción. A efecto de ello se realizan convenios o contratos de arrendamiento o contratos de explotación em, que son inscribibles en el registro público de minería. Por lo tanto, en varias ocasiones, la persona que ostenta la titularidad en la extracción de los trabajos es quien debe de, o a veces, con anuencia del titular de la concesión, llevar los requisitos para la ocupación temporal. Nombre y número de lote. Hay nombres como se pueden imaginar, por ejemplo, ah, existen a lo mejor 17 o 28 concesiones que se denominan el yeso, pero pues cada una viene identificada con un número en particular. Ahora mismo debe andar sobre cerca el número 24.700, algo así de las concesiones. Porque, o sea, no, no se contrapone con lo que les decía, que existen 22.900 concesiones, sino que dentro de ese numeral de 24.700 concesiones, pues hay muchas que están canceladas. La clase de servidumbre, pues bueno, pues si es una servidumbre de paso, si es una servidumbre, bueno, las que nos especifique el Código Civil. Luego, superficie del terreno que se pretende afectar. Es importante que la ocupación temporal, la solicitud de ocupación temporal que se materializa en un convenio, un contrato, se refleje de forma correcta la superficie que se va a afectar, porque en muchas ocasiones se afectan superficies que ni siquiera están dentro de una concesión. Y si la superficie, ¿y cómo puede suceder eso? Bueno, pues porque a lo mejor la actividad de extracción se realiza al límite de un terreno y la continuación es en otra superficie. Entonces, pues bueno, ahí es determinar de forma cartográfica en dónde está ubicado la concesión minera y que se encuentre dentro de la solicitud de ocupación temporal. Si está fuera de la concesión no tiene ningún sentido. Datos relativos al punto de partida, perímetro y liga del punto de partida. Esto del punto de partida es importante porque el punto de partida determina lo que les acabo de mencionar, en la ubicación de la concesión y si la ocupación temporal se realizará dentro de una concesión o varias concesiones mineras. Em, Hay supuestos de risa en donde me tocó ver algún solicitante que, que decía, pues bueno, pues es que yo tengo la anuencia del ejido, el ejido quiere que yo realice actividad de extracción, aquí está mi punto de partida en La Mojonera, y La Mojonera era de Triplay. ¿Y cómo hacen eso? O sea, la mojonera debe de cumplir ciertos requisitos que se establecen en los manuales de la Secretaría de Economía, que son manuales ya con cierta antigüedad, en donde pues debe de tener cierta solidez. No puede ser de triple. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente la bajan de la pick-up, la ponen en el punto de partida, en donde ponen el nombre de la mojonera, y luego la suben, y así nadie se entera absolutamente ni del ejido, ni de la comunidad, el pueblo, etcétera, el asentamiento, que alguien va a solicitar esa concesión. Y entonces en mis trabajos periciales yo presento una foto en donde le estoy tomando a la mojonera y así lo exhibo a la autoridad.
pues bueno, pues eso, obviamente, además de ser falsedad documental, pues la autoridad lo percibe. Nombre y domicilio del propietario del terreno. Aquí son los datos ya más del titular de la tierra. Obras y trabajos que se ejecutarán, que pues dependerá mucho si serán trabajos de exploración o trabajos de extracción. La duración de la ocupación temporal o servidumbre, que por lo regular en muchas ocasiones se trata de que sea el mismo tiempo que dure la concesión, pero a efecto de revisión en los temas de precios que se establecen entre las partes, estos suelen ser periodos de 2 años a 6 años máximo. Y el avalúo practicado por el INDAVIN. El INDAVIN, el Instituto Nacional de Administración de Bienes Inmuebles Nacionales, es quien a solicitud de parte realiza un avalúo de cuánto es lo que yo tengo que pagar al ejido, a la comunidad, al propietario del terreno. Sin este avalúo, si yo no presento este avalúo dentro de estos requisitos a la autoridad minera, no van a resolver favorablemente esa solicitud de ocupación temporal. Por eso es muy importante ese avalúo del INDAVI. El artículo 55 dice, bueno, eh, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Bueno, depende de si es una servidumbre superficial o si es una ocupación temporal, pero será un pago por el valor comercial de los bienes distintos del terreno. Si existen casas, si existen bodegas, si existen otro tipo de edificaciones realizadas a efecto em, de utilizar o no sé, incluso hasta comederos o, pues bueno, en muchas ocasiones este tipo de terrenos fueron utilizados para temas de agricultura o temas de ganadería o incluso en ciertos casos industriales, pues ese tipo de enseres deberá de ser considerado a efectos de determinar el valor comercial. Un pago anual por la afectación equivalente a la renta del terreno o la depreciación de las obras y caminos. Igual, el mismo supuesto. Luego, cuando los terrenos se destinen a presas de jales, depósitos de escorias o graseros, explotación a cielo abierto, obras subterráneas que ocasionen o puedan ocasionar un hundimiento de la superficie, se cubrirá una compensación anual adicional durante los primeros 5 años de vigencia de la afectación al 50% de la renta de dicho terreno. Pues bueno, el reglamento aquí nos dice qué factores o qué elementos se deben de considerar al momento de determinar cuánto debo de pagar por la ocupación temporal de esos terrenos. Y estos son unos datos adicionales. Como les decía, existen aproximadamente 20 ejidos que son titulares de concesiones mineras. Estos se ubican en Morelos, en Coahuila, Baja California, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua. El caso de Morelos es muy curioso porque Morelos no tiene actividad extractiva. Morelos no tiene, probablemente tenga actividad de exploración, pero no tiene actividad extractiva. Es decir, no hay actividad minera en Morelos, o al menos no de minerales metálicos o no metálicos. Y eh, estos dos precedentes, estos dos asuntos anteriores al 8 de mayo, que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentaron precedentes sobre el consentimiento de los titulares de la tierra respecto a una concesión minera. Estos dos casos que son el que les mencionaba de Alma de Minerals contra Tecoltemi y Nazario Diego Telles, Comunidad Macehual, contra Minera Autlán, que allá lo tienen muy cerquita ustedes en las oficinas en Monterrey. Entonces, estos supuestos, y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cuál era el argumento de las empresas? Por ejemplo, de Alma de Minerals y de Autlán. Es un papel. Yo no voy a realizar una afectación sobre una determinada superficie porque solamente solicité la concesión, pero no tengo ni actividad de exploración, no he investigado, creo que hay información interesante, pero tengo que profundizar más. ¿Y qué dijo la Corte? A ver, la Secretaría de Economía debe de establecer un mecanismo de consulta al pueblo indígena. Si no se establece ese mecanismo de consulta, pues bueno, tendrá que hacerlo. Y estos casos fueron muy familiares para mí porque yo estaba todavía como autoridad y, y recuerdo que fue un cambio totalmente porque existía el propósito de realizar una consulta indígena. Pero ¿con qué nos encontramos al momento de realizar la consulta indígena? Con que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no tenía un censo de quiénes eran, o sea, de qué zonas
eran consideradas como comunidades o como pueblos indígenas. No existe, es demasiada ambigua por parte de la Constitución esa determinación. Y lo peor es que la obligación en la determinación de qué debe de entenderse como una comunidad o un pueblo indígena es del Estado, no es de la Federación. Y los estados han sido totalmente omisos en ese censo que se debe de realizar. Y entonces, pues, ¿eso qué tipo de repercusiones tiene? Pues, si nos vamos a los requisitos para solicitar una concesión, pues vemos que puede existir cierta discrecionalidad y aleatoriedad en la consideración de un pueblo o una comunidad indígena en una determinada superficie que se solicite para hacer una concesión minera. Y eso nos lleva a la parte de, bueno, y si es discrecional, ¿qué va a permitir? Pues va a permitir, pues, el abuso. No solamente el abuso de la autoridad o el abuso por parte de los particulares, que más bien va a ser el abuso social, a lo mejor, de los ejidos, de las comunidades, que esto se podría eliminar si existiese un censo por parte de los estados de qué comunidades y pueblos indígenas existen dentro de su superficie. Pero como se los acabo de comentar, eso no existe el día de hoy. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. No Escucho. sé si lo mencionó porque se fue el internet aquí, pero tengo una duda. Las concesiones que se otorgan a particulares pueden, o sea, se pueden ceder a otros particulares o Sí, sí, sí. Las concesiones se pueden ceder, incluso todavía con el esquema actual del 8 de mayo, las concesiones se pueden ceder. Se deben de cumplir ciertos requisitos, como son, pues, si es a una empresa, la empresa tiene que estar dada de alta en el registro público de minería, en el apartado o en el libro correspondiente a sociedades mineras. Si no está reconocida, registrada en el libro de sociedades mineras, la cesión no va a proceder respecto de esa concesión minera. Y además otros requisitos como es el pago de derechos de estudio de trámite, la solicitud correspondiente, los documentos que deben estar de forma bien constituida, que no deben de existir. Por ejemplo, es una muy buena pregunta porque en muchas ocasiones quieren ceder concesiones que tienen una prenda. No se puede ceder. O sea, ¿por qué? Pues porque la cesión en sí realizaría una afectación a los derechos de terceros. Entonces, no va a proceder la cesión. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues bueno, solicitar al registro público de minería la cancelación de esa prenda, de ese gravamen que está reconocido en esa concesión, y después ya celebrar la cesión correspondiente con una empresa, con una empresa privada o con una persona física. Pero sí, sí se puede ceder. Actualmente existe la disposición de que todos los concesionarios, para el supuesto de que exista algún accidente o un incumplimiento, deben de tener un vehículo financiero, lo menciona la ley. Ese vehículo financiero no está determinado si tiene que ser una carta de crédito, si tiene que ser un fideicomiso, si tiene que ser un contrato de crédito, pero de qué forma quiere la autoridad que se garantice cualquier incidente que pudiese existir en la concesión o ya hablando más adelante en un proyecto minero. Entonces, todos estos vacíos surgen porque no existe todavía al día de hoy un reglamento de esa ley del 8 de mayo del 2023. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Por mi parte, sería todo. Se los digo, o sea, cuando yo estaba del lado de ustedes, y estaba en tercero, decía, bueno, pues me quiero dedicar al derecho penal o al derecho mercantil, fiscal, me llama mucho la atención. Prácticamente todos mis compañeros decían pues, derecho penal, o sea, nos llamaba mucho la atención el morbo. Pero el derecho es demasiado amplio. Si quieren, si quieren ser unos abogados, abogadas exitosas, deben de considerar que el derecho per se, de forma simple, no genera un valor añadido. Pero si ustedes, al momento de tomar una decisión, se nutren, y esto lo aprendí mucho en España, de información técnica, pues, no sé, los abogados, abogadas urbanistas, los abogados en derecho, abogadas en derecho minero, que hay varias,
pues bueno, pues ¿qué es lo que mezclan? Pues los aspectos técnicos con los aspectos jurídicos, y eso te da un valor añadido sobre los demás. Si solamente te centras en el derecho civil, en el derecho penal, pues no hay un valor añadido, pero el derecho administrativo es demasiado nutrido y converge con otras áreas del derecho, como por ejemplo con el derecho agrario, como lo acabamos de ver. En el derecho mercantil, como lo acaba de mencionar cuando le contaba el supuesto a Manuel, pues bueno, todos esos si ustedes realizan una sesión de derechos y no lo llevan al registro público de minería, esa sesión de derechos solamente va a surtir efectos entre particulares, pero el principal obligado va a seguir siendo el titular de la concesión. Entonces, si yo les menciono los nombres de las empresas que cometen esos errores, pues, o sea, imagínense las empresas mineras más importantes de México, pues cometen esos errores. O sea, y a veces no se dan cuenta que su sesión no prosperó. ¿Por qué? Pues por X o por Y, pues porque la autoridad tampoco notifica personalmente al representante legal de la empresa, sino que lo que hace la autoridad, pues desafortunadamente por los medios, envía las notificaciones de los plazos que otorga, pues por Cepomex. Entonces el Servicio Postal Mexicano, y Servicio Postal Mexicano ya se va hasta el punto más recóndito de la Sierra de Chihuahua a notificar al titular de la concesión. Pues obviamente eso nunca ocurre. Entonces, eso nos da mucho trabajo a los abogados, a las abogadas, por la impugnación y los efectos que produce una notificación hecha de forma defectuosa. Entonces, es muy amplio. También desde el punto de vista penal, desde el punto de vista sucesorio, imagínense que alguien es titular de una concesión minera y de pronto fallece. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, pues se tiene que abrir el juicio testamentario, el juicio sucesorio ab intestato, y entonces, pues hasta que llegue el designado como albacea, hasta que se realice una adjudicación sobre los bienes del Necuyus, y así eso llevarlo a su vez al registro público de minería. Y si no se informa, pues bueno, pues el Necuyus nunca va a poder ceder una concesión minera. Y eso, bueno, pues esto solamente para que sepan que la minería converge con todas las áreas del derecho. Pues bueno, que ha sido un gusto poder tener este tiempo con ustedes, y muchas gracias por su atención.